La danza académica es un conjunto estructurado de movimientos rítmicos aunados al compás de música, la cual es enseñada en escuelas o academias de baile, en donde se combina la teoría, el estudio científico y el ejercicio con el deporte. A la danza académica la rigen una serie de reglas y leyes, ideadas tanto para la seguridad del bailarín como para la ejecución perfecta del baile. Este compendio de instrucciones es impartido por profesionales en el área altamente calificados que llevan a sus pupilos a su máxima expresión de talentos en los eventos que la academia organiza. A continuación, aprenderemos un poco más de las siguientes danzas académicas. El ballet clásico o danza clásica es una de las formas de danza cuyos movimientos se basan en el control total y absoluto del cuerpo, el cual se debe enseñar desde que es temprana edad. Se recomienda iniciar los estudios de esta danza clásica a los 6 o 7 años, ya que el ballet es una disciplina que requiere gran concentración y gran capacidad para el esfuerzo como actitud y de forma de vida. A diferencia de otras danzas, en el ballet cada paso está codificado. Participan invariablemente las manos, brazos, tronco, cabeza, pies, rodilla, en todo el cuerpo, en una conjunción simultánea de dinámica muscular y mental que debe expresarse en total armonía de movimiento. Y cabe destacar que el ballet surgió en Italia del Renacimiento. Fue en Francia durante el reinado de Louis en el siglo XIV, apodado Rey del Sol, que surge la necesidad de la profesionalización en 1661, que se crea la primera escuela de danza. La danza moderna. Esta danza surge al principio del siglo XX. Se inicia en Europa como en Estados Unidos. Encierra una gran variedad de estilos, lenguajes y tendencias individuales que desde el principio del siglo ha sufrido una multitud de cambios. A diferencia de la danza clásica, la danza moderna respira movimiento, se asemeja a la danza contemporánea. El coreógrafo es fundamental, cada bailarín debe ser potencial. Se considera a Louis Follier, Isadora Duncan, Roxanne Dennis como una de las grandes impulsoras de la danza moderna. Rompieron con lo establecido en la danza clásica, dándole una interpretación propia al movimiento en los años 30. Después otra generación de bailarines asentó base de lo que hoy conocemos como danza moderna. Entre estos tenemos a Martha Graham, Doris Humphreys, Charlie Wiedemann, Mary Wiedemann y Hannah Horn. Podemos dividir la historia de la danza moderna en 3 periodos. Características de la danza moderna, el cual la hace diferente a otros tipos de danza. Fuerza de gravedad, utiliza su cuerpo para diferentes dinámicas y movimientos. Trabajo de suelo, todos los pasos se dan en el suelo. Movimientos naturales, son naturales y libres. Respiración, los movimientos están coordinados con la respiración. Ritmo, la danza puede ser con o sin música. Calzado, casi siempre se baila descalzo. Técnicas de la danza moderna. La danza moderna contiene diferentes técnicas que ayudan a desarrollar diferentes destrezas de baile y estas también se pueden emplear en otros tipos de danza. Entre las técnicas más fundamentales tenemos técnica Cunningham. En esta técnica se prima la investigación corporal y la libertad creativa. Técnica Limón. Con ellas puedes descubrir, explorar y desarrollar al cuerpo entero como instrumento de expresión. Técnica Hapkin. Con esta técnica aprendes a mover cada parte de tu cuerpo. La técnica Graham. Con esta técnica se expresan emociones fuertes, te ayuda a expresar todas las emociones humanas mediante la danza. Técnica Duncan se enfoca en liberar la expresión orgánica del cuerpo, es decir, fluidez en los movimientos libres. Las danzas negras en el siglo XIX se le atribuye a la cultura africana, ya que llevaron consigo mismo los bailes y rituales vinculados al vudú y mezclaron las músicas religiosas y posteriormente fue adoptada por los blancos. Posteriormente nace el gospel. El nombre original era Good Spell, derivado de Good Spell, la llamada de Dios, que significaba la llamada de Dios para conducir a las personas hacia Dios. Después de la Primera Guerra Mundial nació en Estados Unidos una escuela de jazz. A mediados del siglo 1920 se instalaron en Nueva York los músicos más importantes como el Cotton Club Harlem. Tipo de jazz son el tradicional, el gospel, el funk, el primitivo afrocaribeño y el estilo más pulido que era el Broadway Jazz. Se bailaba en los musicales de Nueva York. La danza de jazz utiliza múltiples como el ballet,
clásico, la danza contemporánea y la expresión corporal. Es una danza terrenal y se tiene que sentir la música y expresar los sentimientos. La flexibilidad es un elemento muy significativo para la danza de jazz. Los elementos de la danza de jazz son síncopa, el estilo individual y la improvisación. El folclore es un conjunto de creencias, prácticas, costumbres, tradiciones de un pueblo, de un país o de una cultura, que incluye la tradición, como la música, las vestimentas, los bailes, sus artesanías, sus creencias, las formas de convivencia, entre otros. La danza folclórica surge aproximadamente en el siglo XIX. Esta danza es heredada de generación en generación. No existe edad para esta danza. Se realizan durante los acontecimientos sociales. Esta danza, en muchas ocasiones, se aprende mediante la observación hacia otra persona. El folclore en Panamá engloba un importante número de bailes y danzas que varían dependiendo de la provincia en la que se encuentren. Ahora conoceremos los tipos de danzas folclóricas según las provincias de Panamá. El tamborito es la manifestación que se encuentra en todo el istmo panameño y su origen es una combinación de la cultura española y de los antiguos esclavos afrodescendientes. Dependiendo de la región en la que nos encontremos, podemos observar un estilo distinto del tamborito. La cumbia. Desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón, cada región tiene su propia variante de cumbia. El punto es uno de los bailes más elegantes del folclore panameño. El bullerengue. El bullerengue es tradicional de la costa caribe de Colón y de la provincia de Darién. El congo. Se baila en la costa de Colón y representa la crueldad que sufrió la población negra durante la época colonial cuando la esclavitud estaba permitida. Palo de Mayo. Su origen es europeo y se interpreta sobre todo en la isla Colón, Bastimentos y Bocas del Toro.